19 de noviembre de 1943. Mar de Filipinas. Son las 2:31. El USS Sculpin navega a 200 millas del puerto aliado más cercano, a 90 pies bajo la superficie, a profundidad de periscopio. El operador de sonar se quita los auriculares y no dice nada. No hace falta que diga nada. El sonido de las hélices del destructor, agudo, rítmico, cada vez más cercano, puede oírlo cualquiera que no esté utilizando el equipo en la torre de mando. El capitán ordena que se paren todos los motores. 83 hombres contienen la respiración dentro de un cilindro de acero de 311 pies de eslora y 27 pies de manga. Los motores se detienen. Los ventiladores de ventilación se ralentizan. El único sonido es el del océano golpeando el casco, y en algún lugar por encima, el de aquello que los acecha. La primera bomba de profundidad estalla a las 02:47. El casco se dobla hacia adentro. El material aislante de corcho del techo estalla, llenando el compartimento de polvo blanco. Las luces se apagan. Los hombres salen disparados de sus puestos. Una segunda bomba estalla a una distancia aún menor, tan cerca que la onda de choque atraviesa los cuerpos de los hombres en el interior antes de que puedan oírla. Entonces el agua comienza a entrar. El Sculpin no sobrevivió a esa patrulla. A la mañana siguiente, cuando salió a la superficie para combatir, fue hundido ante la superioridad del destructor Yamagumo. 41 hombres fueron hechos prisioneros. La mayoría de estos prisioneros murieron unas semanas más tarde, cuando el barco que los transportaba fue torpedeado por un submarino estadounidense que desconocía quiénes iban a bordo. Para comprender cómo 80 hombres pudieron vivir y morir dentro de una máquina así durante 60 días, hay que entender qué era realmente esa máquina. La Armada de los Estados Unidos puso en servicio 288 submarinos de flota para operar en el Pacífico entre 1941 y 1945. Estos submarinos hundieron 1.314 buques mercantes japoneses y 201 buques de guerra, lo que representaba aproximadamente el 55% de todos los buques japoneses destruidos durante la guerra. Japón era un país insular. Cada barril de petróleo, cada tonelada de mineral de hierro tenía que cruzar el mar. A finales de 1944, la industria bélica japonesa funcionaba muy por debajo de su capacidad. La razón no era que las bombas aliadas hubieran destruido las fábricas, sino que los submarinos habían cortado el suministro de materias primas. De esos mismos 288 submarinos, se perdieron 52.305 tripulantes de submarinos estadounidenses, no volvieron a casa. Eso supuso una tasa de bajas del 22%. Esta tasa era superior a la de la infantería de tierra, las tripulaciones de los bombarderos y todas las demás ramas del ejército estadounidense. Los hombres que ganaron el Pacífico tenían una probabilidad entre 5 de morir en las profundidades del océano. Si te interesan este tipo de historias en las que el verdadero precio de la victoria se mide en personas, no en mapas, suscríbete. Cada vídeo de este canal cuenta la versión de la historia que la historia prefiere no contar. La tripulación de un submarino de la clase Gato era de 60 personas. En 1943, la mayoría de los submarinos transportaban entre 70 y 84 personas. El casco no había crecido. Los hombres se apiñaban en espacios que antes eran márgenes, estrechos huecos entre las máquinas, zonas de almacenamiento convertidas en literas, pasillos transformados en dormitorios. El submarino necesitaba técnicos de radar adicionales, especialistas en sonar y tripulación para los torpedos. La guerra los exigía. El casco se adaptó a ellos como una máquina se adapta a una sobrecarga. Funcionó hasta que no pudo más. El comandante,
un capitán de navío de entre veintitantos y treinta y pocos años, era el único que disponía de un espacio privado a bordo. Un camarote de unos 2 metros de largo por 2,5 de ancho, con una litera, una mesita y una cortina en lugar de puerta. Era el único de entre los 80 que podía alcanzar algo parecido a la soledad. Si las otras 79 personas vivían ininterrumpidamente en los espacios comunes durante la patrulla. El comandante Dudley Morton, que estuvo al mando del USS Wahoo durante 4 patrullas entre 1942 y 1943, escribió en una carta que los que aguantaban más tiempo no eran los menos afectados por las condiciones, sino los que aprendían a encontrar consuelo en cosas cada vez más pequeñas. Una taza de café caliente, 5 minutos de aire fresco que entraba por una escotilla abierta. El silencio al final de un ataque con bombas de profundidad, cuando todos sabían que se había acabado. Morton perdió la vida en octubre de 1943, cuando el Wahoo fue hundido por aviones japoneses. Tenía 35 años. En la sala de torpedos de proa había 8 torpedos Mark 14, cada uno de 3,000 libras de peso y con 668 libras de explosivo Torpex, y entre 16 y 24 soldados. Las literas estaban hechas de lona tensada sobre marcos de tubos de acero, dispuestas en 3 niveles entre las armas. Cada litera medía 6 pies de largo, 2 de ancho, y tenía un espacio vertical de 18 pulgadas. Los soldados dormían junto a armas de 3,000 libras con la misma serenidad profesional que muestran los mineros ante la dinamita. Saber exactamente lo que hay y mostrar la disciplina de no pensar más de la cuenta. Las literas calientes eliminaban incluso los límites del espacio personal. Con 80 hombres y menos de 60 literas, hacías un turno de 8 horas y dormías 8 horas en la litera que acababa de dejar libre otro. La lona aún estaba caliente, las sábanas húmedas por el sudor de otro hombre. Te metías dentro, dormías. No había otra opción. La intimidad había desaparecido por completo del casco del barco. Las cartas que llegaban de casa se leían delante de quien estuviera cerca. Que un hombre se enterara de que su padre había muerto, de que había nacido su hijo. Esos momentos se vivían en la sala de torpedos, ante 20 testigos. No había pasillos por los que caminar, ni puertas que cerrar. Asimilabas todo delante de todos, y todos lo entendían, porque ellos también esperaban sus propias cartas. Y luego estaba el aire. Mientras estábamos en superficie, los motores diésel aspiraban aire fresco de los conductos de inducción en un ciclo de ventilación continuo. Olía a sal y a gasóleo, pero se movía. Al sumergirse, los motores diésel se paraban. En su lugar, los motores eléctricos alimentados por baterías impulsaban el barco. El aire se convertía en un sistema cerrado. 80 hombres lo respiraban, consumían oxígeno, producían dióxido de carbono y lo expulsaban a un casco que no tenía ningún lugar al que enviar el calor. Los purificadores de dióxido de carbono eliminaban parte de lo acumulado, pero el sistema tenía sus límites de diseño. Tras 12 horas bajo el agua, el aire se volvía notablemente denso. A las 24 horas, todos tenían dolor de cabeza. A las 36 horas, era imposible encender una cerilla. No quedaba oxígeno suficiente para mantener la llama. 48 horas después, los hombres se movían lentamente, hablaban en susurros, yacían inmóviles en sus literas y esperaban, en un estado entre el sueño y la vigilia, a que el capitán decidiera que era seguro salir a la superficie. ¿Qué no habrían dado por un respiro de aire fresco? Cuando por fin se abrieron las escotillas, los hombres se abalanzaron hacia ellas. Aspiraron la primera bocanada de aire exterior, sal, humedad, oscuridad, hacia sus pulmones como si fuera agua fría. Algunos lloraron. La mayoría se limitó a levantar la cara y quedarse sentados. No podían expresar con palabras cómo se sentían.
Esa incapacidad es un buen indicador de lo lejos que se habían alejado de la experiencia humana normal. Se estaba viviendo la verdadera resistencia, la psicología humana y el instinto de supervivencia. El olor nunca salió del interior del barco. El combustible diésel y el aceite lubricante se habían impregnado en todas las superficies. 80 cuerpos sin lavar en un calor tropical. El agua dulce se repartía para beber, cocinar y el mantenimiento de las baterías. La higiene personal se arreglaba con lo que quedaba, que era casi nada. Agua de sentina, ácido de batería. Un sistema sanitario que requería una delicada secuencia de válvulas y que, si se manejaba incorrectamente en las profundidades, provocaba lo que la tripulación del submarino llamaba retroceso. El aire comprimido empujaba el contenido del sistema de forma explosiva hacia atrás desde el inodoro. Dado que la humedad en las aguas del Pacífico se acercaba al 100% y el casco no disponía de ningún mecanismo para eliminarla, había moho en todas las superficies metálicas. Mientras los motores diésel funcionaban en superficie, la temperatura de las salas de máquinas alcanzaba los 120 o 130 grados. La tripulación perdía entre 3 y 4 libras de peso por cada turno debido al sudor. Las pastillas de sal eran obligatorias. Aún así, se producían casos de golpe de calor. La temperatura de las salas de torpedos se mantenía constante entre 100 y 105 grados. Te tumbabas sobre una lona caliente empapada del sudor de otros, respirando un aire más denso de lo que debería. Tenías que dormir porque tu turno empezaba en 8 horas y el barco necesitaba mantenerte en condiciones de servicio. Durante los primeros 7 a 10 días, la comida era fresca, huevos, verduras, leche de verdad. Después, la cámara frigorífica se vació y comenzó la época de las conservas. Huevos en polvo, guisantes en conserva, spam. El pan se podía hornear a bordo, pero debido a la humedad empezaba a enmohecerse en 48 horas. Cortabas el moho y te comías el resto. Unos días después de zarpar, las cucarachas y los insectos se habían instalado en los almacenes de comida. Tras 30 días bajo el agua, el sabor ya había dejado de ser una variable importante. Sin embargo, las condiciones diarias eran soportables. No eran agradables, no eran humanas según los estándares en tiempos de paz, pero eran soportables. Los hombres establecieron rutinas dentro del barco. Encontraron momentos un poco mejores. Breves intervalos en superficie por la noche, cuando las escotillas se entreabrían y el aire entraba y salía. Los momentos en que el cocinero preparaba algo reconocible. La escasa satisfacción que proporcionaba una tarea de mantenimiento completada correctamente en equipos que no toleraban errores. Y la mayor prueba aún no había llegado. La bomba de profundidad no avisa. Se produce un salto en la superficie, y luego, mientras se hunde, reina el silencio. El silencio es lo peor. Sabes lo que está descendiendo en las aguas oscuras de arriba. Bien, no puedes hacer nada más que esperar. Luego, el casco se flexiona. El aislamiento de corcho revienta por todas las superficies. Las luces se apagan. La onda de presión golpea tu cuerpo antes de que percibas el sonido. Se rompe una línea de agua de mar. El agua entra horizontalmente a presión, tan rápido que te raspa la piel. Los equipos de control de daños avanzan en silencio hacia allí, porque el destructor de arriba sigue en contacto con el sonar y cada vibración se propaga por el agua. Un solo ataque puede durar 4 minutos. Un buen capitán de destructor puede escapar durante 6 horas. Durante ese tiempo, 80 hombres en una máquina que no puede responder, no puede escapar, solo puede maniobrar lentamente en la fría oscuridad y esperar a ver si la geometría les beneficia. Algunos se derrumbaron bajo esa presión. Hacían ruido durante la navegación silenciosa, llamaban la atención que debía estar en otra parte.
Al final de la patrulla, eran asignados a otras misiones sin que quedara ninguna mancha oficial en su expediente. La Armada había determinado, a través del desgaste, si el servicio en un submarino era adecuado para la constitución de un hombre, y había comprendido que identificar rápidamente a los de la segunda categoría era más eficaz que descubrirlo durante un ataque. Unos segundos después, todo estaba a punto de cambiar. El USS Tang, al mando del comandante Richard O'Kane, hundió durante una sola patrulla más tonelaje de buques japoneses que cualquier otro submarino en toda la guerra. Su quinta patrulla terminó en octubre de 1944, cuando un torpedo defectuoso regresó y impactó contra el Tang. Se hundió a 180 pies de profundidad frente a las costas de Taiwán. De los 87 tripulantes, 78 murieron. 9 personas, incluido O'Kane, fueron capturadas. O'Kane fue torturado y pasó el resto de la guerra como prisionero. Más tarde, se le concedió la Medalla de Honor. En la justificación de la medalla se utilizaron expresiones como heroísmo y valentía extraordinarios. Sin embargo, los años anteriores no quedaron registrados. 60 días de patrullas acumuladas, una temperatura de 40 grados, bombas de profundidad, literas de lona y agua escasa. O'Kane había sobrevivido a todo eso, hasta que llegó el torpedo que no siguió su trayectoria. De los 288 submarinos estadounidenses que operaban en el Pacífico, 52 no regresaron. Sus tripulaciones quedaron registradas como desaparecidas en el mar. No tienen tumbas ni lugares. Y las familias recibieron un telegrama y, finalmente, una clasificación. Se presume muerto. Lo que no recibieron fue un cadáver, una razón o una explicación honesta de cómo ocurrió el suceso. Ya no quedaba nadie que lo supiera. Los hombres que regresaron a casa llevaron eso consigo el resto de sus vidas. Claustrofobia en ascensores, en habitaciones abarrotadas. Algo que se relató de forma sistemática en los testimonios de los veteranos reunidos décadas después. Incapacidad para dormir en espacios cerrados en las noches cálidas, incluso 30 años después. El recuerdo persistente del olor se evoca con la sensibilidad sensorial propia de los acontecimientos que el cerebro clasifica como de supervivencia. Oficialmente, a una guerra psicológica. La doctrina que construyeron de abajo hacia arriba, que la guerra submarina contra buques mercantes podía desmantelar la capacidad bélica de una nación industrial moderna, se convirtió en la base de todas las estrategias navales desarrolladas en las décadas siguientes. Hoy en día, los submarinos nucleares estadounidenses operan bajo procedimientos que provienen directamente del trabajo realizado en 1943 por hombres que sudaban en literas de lona. El análisis posguerra de Japón calificó el ritmo de producción de submarinos estadounidenses como un error de cálculo estratégico. Japón hundió 52 submarinos. Estados Unidos, por su parte, puso en servicio 288 submarinos y tenía más en los astilleros. En los fríos cálculos de la guerra industrial, la tripulación era renovable. La tripulación de los submarinos, sin embargo, ni habría rechazado por completo este marco. Ellos no eran renovables. Eran personas especiales que habían elegido un tipo de servicio concreto sabiendo perfectamente la tasa de bajas y que habían vuelto al barco porque la alternativa era cargar el peso sobre otros. Las 3.505 personas que no regresaron a casa no eran un porcentaje mientras vivían. Eran el hombre de la litera de al lado. Cuando se preguntaba a los que regresaban qué era lo que los mantenía en pie, la respuesta que daban constantemente no era el deber ni la diferencia salarial. Eran las personas. Sabías cómo respiraba cada uno. Sabías quién hacía ruido al dormir.
80 hombres que compartieron un espacio vertical de 45 centímetros durante 60 días alcanzan un nivel de conocimiento mutuo que las relaciones en tiempos de paz rara vez logran. Lo que los veteranos dicen que más extrañan no es el mundo en el que vivían bajo el agua, son las personas con las que vivieron allí. Más allá de las cifras de tonelaje y las tasas de bajas, hay una pregunta que la historia oficial rara vez se plantea. No es una cuestión de valor. El valor está documentado. Es una pregunta sobre qué exigimos a las personas cuando decidimos que hay que ganar una guerra, y si el precio total de esa decisión se ha registrado con honestidad en algún lugar. Los 3.505 hombres que no regresaron aparecen en los registros oficiales como una estadística, una tasa de bajas, una nota al pie del éxito operativo. Los telegramas enviados a sus familias terminaban, en última instancia, con una clasificación. Se presume perdido, sin cadáver, sin ubicación, ni sin un relato honesto de lo que le sucedió, porque ya no quedaba nadie que pudiera saberlo. Lo que realmente eran, qué pensaban a qué horas, qué sentían mientras esperaban en la oscuridad, por qué regresaban a la siguiente patrulla. Eso es precisamente el tipo de cosa que las profundidades del Pacífico pueden ocultar. Las cifras de tonelaje sobrevivieron. La doctrina sobrevivió. Los hombres no. Lo que demostraron los barcos que regresaron, patrulla tras patrulla, en cada ataque con bombas de profundidad, en cada 60 días de oscuridad sin ver la luz del día, fue lo siguiente: la capacidad del ser humano para funcionar en condiciones insostenibles era mayor de lo que ningún documento de planificación, ningún cálculo de ingeniería podría haber previsto. Japón no calculó esa capacidad. No calculó lo rápido que podía crecer la flota submarina de Estados Unidos, cuánto tiempo podría aguantar la tripulación, ni lo rápido que podría llegar un nuevo submarino para sustituir a cada uno de los perdidos. Y ese error de cálculo determinó el curso de la guerra en el Pacífico. ¿Qué es lo que la historia pasa más por alto? ¿La pérdida de vidas humanas dentro del casco, o la ceguera estratégica que envió a esas personas allí? Hoy, el mundo se encuentra de nuevo en medio de una competencia entre grandes potencias. El Pacífico vuelve a convertirse en un eje de tensión. Los submarinos vuelven a estar en el centro de los cálculos estratégicos. La lección que había que aprender en 1943 aún no se ha aprendido. El coste de la guerra es mucho mayor de lo que aparece en los registros oficiales. Deja tu comentario. Si no quieres perderte la próxima historia que no aparecerá en los libros de texto, suscríbete.